Me da mucho gusto recibir o saludar, mejor dicho, a la licenciada Pilar Mostalak, quien está a cargo de una institución verdaderamente maravillosa. Es producto de la imaginación, del talento y de la generosidad de la maestra Silvia Escamilla. Pilar, mucho gusto de que nos recibas en la Fundación John Langdon Down. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nosotros felices de poder participar contigo en tu programa, que es maravilloso a lo largo de tantos años. Gracias. Muchas gracias. Esta institución nace en abril de 1972, tengo entendido. Así es, este año cumplimos ya 51 años. ¿El objetivo es? El objetivo es brindar atención. Somos una escuela y brindamos atención educativa, médica y psicológica a personas con síndrome de Down desde el nacimiento hasta la edad adulta de muy escasos recursos económicos. El síndrome es una alteración genética. Así es, no es una enfermedad, me encanta que me lo preguntes, no es una enfermedad, es una alteración genética por la presencia de un tercer cromosoma en el par 21. Se ha pensado durante mucho tiempo que esta institución solamente presta ayuda a los niños, pero creo que no es así. Exacto, no es así. Recibimos a los padres de familia, a las mamás desde que tienen un diagnóstico prenatal, lo cual es muy importante para darles toda la información y contención desde un principio, desde que reciben la noticia, hasta la edad adulta. Tenemos alumnos, estudiantes dentro de la fundación que tienen ya 60 años de edad. El propósito es ayudar a estas personas a que se incorporen a la sociedad, que puedan disfrutar de todo lo que está a su alrededor, pero también hay otros objetivos, como proteger sus derechos humanos. Proteger sus derechos humanos y sobre todo lograr que sean personas autónomas e independientes. Y como bien lo dijiste, es muy importante porque tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Por eso la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, desde diciembre del 2011, proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional del Síndrome de Down. Lo acaban de celebrar y yo creo que es el momento de recordar un poquito más de cerca o ver un poquito más de cerca a la maestra Escamilla. ¿Me puedes hablar de ella? Sí, la verdad es que la maestra Silvia García Escamilla tiene una historia maravillosa. Es una historia, Cristina, de amor, de lucha, de perseverancia. Ella tuvo a su primer hijo, Eduardo, con síndrome de Down, hace más de 55 años, y en aquella época no había absolutamente nada, ni en México ni en el mundo. Entonces, pues estamos orgullosos porque fuimos la primera organización del mundo en su género en brindar este tipo de atención. Entonces, cuando Eduardo era muy chico, ella es maestra normalista, se entera a los 6 meses que Eduardo tiene síndrome de Down y hace una maestría en discapacidad intelectual en la normal de especialización y le abre una escuela Eduardo en donde empiezan a llegar pues más niños. Esto fue el inicio, un inicio pues de una madre amorosa, muy perseverante, con muchas ganas de sacar adelante a Eduardo, que lamentablemente pues falleció en un accidente muy trágico a los 5 años de edad. Pero es una maestra muy generosa y además que ha solucionado un problema grave. Hay muchas personas que no saben que existe el síndrome, pero ven una alteración en sus hijos. ¿Cómo puedes saber exactamente, precisamente cuando necesitas, en ese caso, atención médica? ¿Cuáles son los síntomas que hay que tomar en cuenta? A eso me refiero. Claro, realmente desde la gestación hay muchos estudios que nos pueden sacar este foco rojo que hay algo, ¿no? Entonces el ginecólogo puede ir llevando esto. Si no pasa de esta manera, desde que el bebé nace, el pediatra se da cuenta, principalmente por a lo mejor los primeros rasgos físicos, tienen un poquito los ojos rasgados, el tabique nasal, las orejitas implantadas un poco más bajas, y sí hay una discapacidad intelectual y un retraso en el desarrollo. Entonces, al detectar esto, lo más importante es buscar un apoyo inmediato por parte de profesionales. Hay algo que tenemos que anotar. Hay muchas partes de la República Mexicana, por muchas razones, y del mundo, no lo dudo, en que se estigmatiza al niño que padece síndrome de Down. Sí, es una pregunta interesante. Lo más importante, por eso estos espacios, este programa tuyo que llega a tantas personas, es muy importante que los padres de familia y la sociedad en general tengan este tipo de información. ¿Qué es el síndrome de Down? ¿Es una discapacidad? ¿Hay un retraso en el desarrollo? ¿Cómo puedo detectar yo como un padre
que mi hijo tiene un retraso en el desarrollo, ¿a dónde debo de acudir? Pues los padres son los primeros que detectan eso en el momento en que tienen a su bebito, ¿no? Mencionas a los padres. Muchos de ellos rechazan esa realidad, no la aceptan. Surgen problemas, surgen separaciones, porque hemos hablado con personas que las han vivido. ¿Qué dices al respecto? Mira, es un proceso muy complicado, es un proceso de aceptación, de duelo posterior, de tristeza, y luego ya, pues, como dice nuestra presidenta fundadora, a entrarle al toro por los cuernos. Tengo a mi hijo con síndrome de Down y ver los casos de éxito que existen, que hay muchísimos, que son personas independientes, autónomas, que tienen un trabajo metódico, que son profesionales, que pueden ser como varios chicos en la fundación que van en transporte público, que viven solos. Entonces, pues a tener una intervención correcta. El rechazo creo que se origina en el hecho de que los padres sienten que el niño tiene estos signos porque es una falla de ellos. Entonces hay culpabilidad, hay sensación de eso, de fracaso. Totalmente. Y realmente el síndrome de Down es un volado genético, no es culpa ni de la madre ni del padre, es un volado genético. Entonces, sí hay culpa, hay un tema de aceptación complicado, hay un tema de dolor complicado. Entonces, por eso la orientación psicológica también a estas parejas o estas madres es muy importante para llevarlos de la mano y brindarles la información y la contención que necesitan en ese momento tan importante. Yo creo que esta información nos tiene que interesar a todos. Necesito ampliar nuestra charla. Tengo que hacer un corte y enseguida regreso. ¿Te parece bien, Pilar? Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias. Seguimos conversando con doña Pilar, con la licenciada Pilar Mostalak. Pilar, ¿a qué edad es conveniente que un niño con síndrome de Down empiece a tener tratamiento? Desde los primeros días de nacidos es importante que su pediatra, nosotros por ejemplo en la fundación tenemos una pediatra y un médico internista especialista en síndrome de Down. O sea, hay que revisar que toda la parte de salud esté correcta porque el 50% nace con cardiopatías congénitas. Entonces, primero revisar la parte de salud y desde los primeros días de nacidos entrar al programa de intervención temprana donde se trabajan 5 áreas del desarrollo que son sumamente importantes para su desarrollo, que es el área motriz, el área cognitiva, de independencia personal, autonomía. En esa etapa, ¿es importante la participación de los padres? Sí es importante, muy importante la participación de los padres, y no nada más de los padres, de toda la familia, porque hay veces que intervienen también los abuelos, los hermanos, todo ese círculo primario de la familia es muy importante para su desarrollo. Por ejemplo, tenemos muchos familiares en la fundación que papá o mamá trabajan, entonces los abuelos o las tías abuelas los llevan. Entonces toda la familia interviene en este desarrollo. Los padres aceptan a ese niño, pero me pregunto si es necesario darle un tratamiento en casa, un trato en casa diferente al que se les da al resto de los niños que hay en una familia. Ningún trato diferente, es el mismo trato, va a ser tratado igual que los hermanos, igual que cualquier ser humano, como decíamos desde el principio, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, con las mismas obligaciones. Lo que a lo mejor es diferente es que hay un retraso en el desarrollo, entonces van a hacer las cosas de una manera a lo mejor un poco más lenta a su ritmo. Supongo que cuando empiece el tratamiento, los padres ansiosos por ver mejorar a sus hijos les preguntarán ¿por cuánto tiempo vamos a tener que venir? ¿Cuándo vamos a notar mejoría? Bueno, es un trabajo de toda la vida, es un trabajo realmente de toda la vida, pero sí se van notando objetivos que se van cumpliendo desde intervención temprana los primeros 3 años de vida, y aquí me gustaría hacer muchísimo énfasis. Los primeros 3 años de vida son fundamentales para trabajar con los chicos. De repente tenemos casos que llegan familias ya con hijos, a lo mejor de 8, 9, 10 años que no han tenido ni educación, ni un seguimiento médico, y eso, bueno, complica mucho más las cosas. Por eso es muy importante la intervención temprana y se van viendo avances. ¿En qué consiste la atención temprana, la intervención temprana? La intervención temprana
Nosotros la trabajamos en la Fundación John Langdon Down en las 5 áreas del desarrollo, que son el área motriz, ¿no? Con ejercicios especiales para que puedan consolidar la marcha, el gateo, el caminar, la parte cognitiva, empiezan a trabajar ya poderse incorporar a maternal, la parte de independencia personal, donde empezamos a trabajar ya el tema de control de esfínteres, el tema del lenguaje, que es sumamente importante. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo los apoyan en ese sentido que es fundamental? Es fundamental. Desde que son muy bebitos, Cristina, las personas con síndrome de Down tienen hipotonía muscular, que es falta de tonicidad en los músculos. Entonces, a través de la terapia del lenguaje, lo que hacemos es fortalecer los músculos de toda la cavidad oral, incluyendo la lengua. Desde la succión en el pecho materno, desde la succión en la mamila, se empiezan a trabajar todos estos músculos orofaciales que posteriormente vas a ver que tienen una mejor dicción y un mejor lenguaje. Por eso el lenguaje se empieza a trabajar desde que son muy bebitos. Hablemos del aprendizaje. Bueno, nosotros manejamos diferentes técnicas que ha desarrollado la Fundación en el concepto lógico-matemático, en el concepto de conocimiento del medio, en el concepto de lectoescritura. La Fundación tenemos un equipo de pedagogas y maestras especialistas en síndrome de Down que han desarrollado el método que tiene la Fundación en cada una de estas áreas. El aprendizaje es diferente a un niño regular porque, como lo comentábamos, es un poco más lento, pero por supuesto que pueden aprender a leer, a escribir, a ser independientes, a sumar, a restar y a tener un lenguaje muy, muy bueno. Ya que estamos hablando de esto, hay que decir que la Fundación tiene una escuela de arte que da, de donde salen, mejor dicho, pues obras notables. La Escuela de Arte, qué bueno que lo mencionas, es la joya de la corona de la Fundación. Nos sentimos muy orgullosos. Estas pinturas han viajado por 78 exposiciones en América, Asia y Europa, poniendo el nombre de México muy en alto, pero sobre todo dignificando y dando a conocer la valía y el talento artístico que tienen las personas con síndrome de Down. Entonces eso hace que el mundo abra los ojos y diga, wow, tienen síndrome de Down, pero son artistas y están a la altura de cualquier otro artista a nivel internacional. Eso es muy importante porque es parte de sensibilizar y concientizar a la sociedad. Hay algo, Silvia, también ahí se manifiestan de una manera mucho más libre. No es lo mismo que te enseñen las letras, que es una maravilla, por supuesto, los números, a que te pongan frente a una cartulina en blanco, te ofrezcan una caja de colores y te digan, haz lo que tú quieras. Totalmente. Ayer tuvimos justamente una visita en la Fundación y decía de un maestro de arte y decía justamente lo que estás diciendo. Es que se pueden, interpretan sus sentimientos, sus emociones, esa libre asociación de lo que piensan y lo plasman. No hay una teoría del color como tal, tan estricta, el uso de ciertos materiales. Ellos plasman lo que sienten y lo que piensan en el lienzo. Al principio decíamos que esta institución es única era única en el mundo. ¿Cuántas semejantes hay en este momento? Fíjate que desde el principio la maestra Silvia, uno de sus pilares, aparte de brindar atención educativa, fue ayudar a la apertura de centros similares pues en Latinoamérica, inclusive en México, y que sea un modelo, porque pues nosotros no podemos con tantas personas. En el mundo existen 6 millones de personas con síndrome de Down. Entonces nos dedicamos también a la capacitación de profesionales de la salud y la educación de todo el país. Eso lo ha hecho la maestra Silvia desde inicios de la Fundación. Un nuevo motivo de agradecimiento para esta mujer extraordinaria, a quien espero de verdad con ansia conocer muy pronto. Voy a tener que hacer un corte y regreso enseguida, ¿de acuerdo? Gracias, Cristina, claro. Gracias. Por supuesto, vamos a ir muy pronto a esa escuela de arte, vamos a quedarnos ahí hablando con los niños. Esto de hablar, conversar, la convivencia, la socialización para estos niños, ¿es difícil ahora? Para nada. Son muy sociables, como cualquier persona. Hay gente que a lo mejor es más sociable que otra. No, eso es como muy importante recalcar. Son como cualquier persona. Hay unos que tienen un mejor lenguaje, otros que son más buenos para las matemáticas. No todos son buenísimos para la pintura.
a otros les gusta más el taller de gastronomía, pero en el tema de sociabilidad son sumamente sociables y respetuosos también. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen que enfrentar y no pueden evitarse? Mira, yo creo que la más importante es el estigma todavía que tiene la sociedad, la falta de información. La falta de información, hay veces que nos visitan en la fundación maestros de arte, empresarios, es que nunca me imaginé que tuvieran este talento, nunca me imaginé que tuvieran esta capacidad de hacer pasteles, ¿no? Entonces estos tabúes que existen todavía y realmente tienen una capacidad de realizar cualquier trabajo. Entonces yo creo que es la sociedad la que todavía está cerrada y a la que le falta información y apertura. Es importante hablar de su vida íntima, de su desarrollo sexual. Sí, tienen clases de sexualidad, obviamente también de la mano con los padres de familia, y en la fundación los ves, tienen novio, novia, de repente se enojan unos con otros porque pues ya vio a su novia, y por supuesto, o sea, tienen una vida íntima, tienen una vida sexual, tienen mucha información que nuestro departamento de psicología les brinda con imágenes. Los chicos con síndrome de Down son siempre más visuales que auditivos, entonces es muy importante, son mucho más concretos que abstractos. Entonces hablamos con ellos en el tema sexual junto con los padres de familia y tienen toda la información que necesitan. ¿Han llegado a darse matrimonios de un hombre y una mujer que padezcan el síndrome Down? Sí, yo he escuchado en la fundación, no tenemos ninguno, he escuchado alguna vez y se pueden, por supuesto, casar, no hay ningún problema, pero lo que yo platico mucho siempre con los papás es, antes de llegar a ese punto de me voy a casar, primero, ¿cómo voy a ser independiente? ¿Cómo voy a mantener mi casa? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cuáles son los límites que tengo? No tengo límites. O sea, hay todo un camino, es la punta de la montaña ese tema del matrimonio y hay todo un camino por recorrer. Entonces vamos a trabajar con eso porque si queremos tener novio, nos queremos casar, hay muchos factores anteriores y muchas metas que tenemos que cumplir para poder lograrlo. ¿Una pareja con síndrome de Down va a tener hijos que también lo registren? Es muy probable, la probabilidad sí es muy alta que tengan hijos con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad, pero los varones con síndrome de Down tienen menos posibilidad de poder ser padres, una posibilidad mucho menor. Entonces, sí hay posibilidades, como en todo, sí es posible que tenga síndrome de Down, otro tipo de discapacidad, pero los varones no tienen un conteo tan bueno como para poder engendrar un bebé. Ante esa posibilidad, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sugerencia? Yo creo que es muy importante que tengan la información, o sea, si tienen novio y si tienen novia, que tengan la información, qué es un beso, qué es un abrazo, hablando de lo público, de lo privado, que tengan toda la información y que los papás también tengan toda la información, porque luego este tema sexual, no nada más en las personas con discapacidad, sino en las personas regulares, es un tema sensible. Entonces, yo creo que tenga toda la información y de la mano con los profesionales de la fundación y los padres se tomen decisiones. Sí, hay que tener información, pero también que se respete su capacidad de decisión. Totalmente, por eso es importante llevarlos de la mano en el departamento de psicología y con los padres de familia y tener la apertura de que pregunten cualquier duda que tengan y poder responderla como va, o sea, de frente, derecho. Pilar, ¿cuánto tiempo llevas en la fundación? Este año cumplo 13 años. ¿Te ha tocado ver a personas que regresen después de haber recibido toda su instrucción a saludar, a verlos o a que los vean? Sí, muchísimo, muchísimo. Me ha tocado a lo mejor bebitos que llegan en intervención temprana y que luego sus papás deciden que se vayan a otra escuela y posteriormente, después de 6, 7 años, regresan a la fundación con sus compañeros, porque es importante también esa convivencia con sus pares, ¿no? El tema de la inclusión en otras escuelas me parece grandioso y fenomenal y hacen un trabajo excepcional en muchos colegios, pero también es importante que tengan esa relación con sus pares y que digan, ah, yo tengo síndrome de Down y mi amigo o mi novio o mi novia también tiene síndrome de Down y compartimos todo esto. Posibilidades de trabajo. Dentro de la fundación tenemos 2 verticales importantes. Primero, la escuela de arte. La fundación compra las obras de arte a los artistas para poder tener, y les pagamos, para poder tener luego los derechos de reproducirlas en toda la gama de artículos que hacemos
para poder becarlos, porque la mayor parte de los alumnos pues pagan cuotas de recuperación muy bajitas. Y la segunda son nuestras cafeterías. Tenemos una cafetería dentro de la fundación donde trabajan algunos de nuestros alumnos. Esto es dentro de la fundación. Ahora, posibilidades fuera. Tenemos algunos vínculos por algunas empresas en donde trabajamos en conjunto con el área de recursos humanos y comunicación y el área de pedagogía de la fundación para poder integrarlos. Pero todavía en este ramo, en esta área, sí falta mucho camino y mucha brecha por abrir y mucho camino por recorrer en empresas donde tiene que haber más posibilidades de trabajo, donde se puedan integrar las personas con síndrome de Down. Ahí vamos, pero vamos lento. Me gustaría pensar que no necesariamente estas personas están condenadas a la dependencia. Totalmente. Te puedo contar un caso de éxito que creo que te va a encantar, el caso de Rubén Larios, es un artista de la Escuela de Arte de la Fundación. Rubén, su mamá, que era una mujer maravillosa, se enferma de cáncer. Rubén vive con ella, decide cuidarla. Sus hermanas, que también son personas espectaculares y grandiosas, dicen, bueno, que Rubén se quede con ella. Y muere la madre y Rubén dice, yo me quiero quedar en mi casa, yo no me quiero ir a vivir con ninguna de mis hermanas. Entonces, en relación, las hermanas de Rubén con el departamento de psicología de la fundación, con Leonor, que es nuestra psicóloga, estábamos muy al pendiente, pero Rubén vive solo, se mueve en transporte público. La independencia se puede y se logra. Se logra gracias al trabajo de todas las personas que colaboran con ustedes en esta maravillosa institución. Muchas gracias por habernos permitido esta breve visita, pero la haremos mucho más prolongada la próxima vez. Mil gracias y suerte en todo.